Profe, buenas tardes, con Michael Alexis Sánchez, Electricidad Industrial del primer semestre, actividad 3.2 de laboratorio, tema divisor de tensión. El primer punto me dice que el voltaje determina el voltaje de salida del circuito de la figura. Entonces tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios, una resistencia 1 de 10 kiloohmios y una resistencia 2 de 100 kiloohmios. Entonces, la fórmula me dice que el voltaje de salida es igual a la resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por voltaje de entrada. Entonces el voltaje de salida quedaría los 100 kiloohmios sobre 10 kiloohmios más 100 kiloohmios por 10 voltios, que me da un voltaje de 9,09 voltios. Vamos a verlo en el simulador. Entonces tenemos que acá el voltaje, tenemos los 10 voltios, en la resistencia 1 tenemos los 10 kiloohmios y en la resistencia 2 tenemos los 100 kiloohmios. Le damos a la simulación y comprobamos que tenemos 9,09 voltios. Listo, profe. En el punto 2 me dice que determine el voltaje de entrada para un divisor de voltaje. Entonces lo que hacemos es volver a despejar la fórmula. Entonces voltaje de salida es igual a resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por voltaje de entrada. Entonces el siguiente paso me queda voltaje de salida por resistencia 1 y resistencia 2 que estaban dividiendo, pasan a multiplicar, igual a resistencia 2 por voltaje de entrada. El siguiente paso me queda voltaje de salida por resistencia 1 más resistencia 2 sobre resistencia 2 es igual al voltaje de entrada. El voltaje de entrada me queda de la siguiente manera. Voltaje de entrada es igual a voltaje de salida, que es 25 voltios, por resistencia 1, que es de 1 megaohmio, más resistencia 2, que son 100 kiloohmios, sobre 100 kiloohmios. Esto me da un igual de 275 voltios. Entonces venimos acá a la simulación, le inyectamos los 275 voltios y comprobamos que la salida está de 25 voltios con la resistencia 1 de 1 megaohmio y la resistencia 2 de 100 kiloohmios. Listo, profe. El tercer punto me dice, si desea realizar un divisor de voltaje que me entregue en la salida un voltaje de 20 voltios con respecto a un voltaje de entrada de 200 voltios, determine el valor de las resistencias que se deben utilizar. Listo. Entonces yo lo que hice fue determinar un valor de la resistencia 2, y empecé con una resistencia de 80 ohmios para hallar el valor de la resistencia 1. Entonces empecé a despejar la fórmula. Es voltaje de salida es igual a resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por voltaje de entrada. Voltaje de salida es voltaje de salida por resistencia 1 más resistencia 2 igual a resistencia 2 por voltaje de entrada. Resistencia 1 más resistencia 2 es igual a resistencia 2 por voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Y resistencia 1 es igual a resistencia 2 por voltaje de entrada sobre voltaje de salida menos resistencia 2. Eso me queda, resistencia 1 es igual a 80 ohmios por 200 voltios sobre 20 voltios menos 80 ohmios, que me queda un igual de 720 ohmios. Entonces venimos acá a la simulación y tenemos entonces la primera resistencia, resistencia 1 de 720 ohmios y la resistencia 2 de 80 ohmios. Entonces vamos a desconectar vamos a colocar que se me mida voltaje, conectamos conectamos el negativo,
tenemos un voltaje de entrada de 200 y vamos a chequear el voltaje de salida. Y tenemos un voltaje de salida de 20 voltios. Listo, profe, esta es la actividad 3.2 laboratorio. Muchas gracias.